Hola, ¿cómo les va? Y hoy vamos a estar con una edición especial de cassettes. Todo, bueno, no todo. Algunas cosas que conseguí en el último tiempo, así que no te vayas. En los últimos 10 años se dio que todos los grupos dentro del formato que están vendiendo venden cassettes. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención porque yo no sé, salvo nosotros, los viejos como yo, que todavía escuchamos cassettes y tenemos caseteras, porque hay muchas cosas que están en cassette que son ediciones exclusivas de cassettes. Si el resto del mundo tiene caseteras, yo calculo que la mayoría del mundo los compra por una cuestión de decir, pero no sé si tienen para escucharlo, yo sí. Así que te voy a mostrar algunas de las cosas que conseguí. Vamos a empezar por Bananarama. Firmado Masquerade. El cassette es color violeta. Bastante simple. Por eso es el primero que te voy a mostrar. El cassette es simple, el precio no era tan simple, pero el cassette sí es simple. Y me vino así abierto, no me vino ni termosellado. Después, una cantante que siempre se la recomiendo a todo el mundo en mis live streams, Georgia. Es del segundo disco. No, del segundo disco no, del último disco. Creo que es el cuarto disco. Que se llama Euphoric. Vamos a abrirlo. Esto se abría como los paquetes de cigarrillos. Viste que tenés como las galletitas. Que tenés la cintita de las galletitas. ¿Dónde está? Acá. ¿Ves? Esto es una edición mejor. Esto está buenísimo. Me encanta. El disco está buenísimo. Si no conocés Georgia. Y después trae esto, ¿qué onda? Ah, esto es el cosito para bajarlo en digital. Y el cassette. Transparente, simple. Mazo, ¿eh? Después, obviamente, dije que no me lo iba a comprar, pero después lo pusieron tan económico que dije me lo compro y chao. A veces es difícil abrir las galletitas, ¿viste? Entonces tenés que encontrarle dónde está el cosito para abrirlo. Esto ya se pone mejor. Por lo menos, yo creo que en esto del centro del cassette gastaron más que en el Blu-ray último que sacaron. Me faltaba mostrarlo a... Sí, gastaron más en esto que en el último Blu-ray de Strange que sacaron. Y después el cassette es color rojo. Igual que la temática de todo lo que ellos vienen haciendo en Memento Mori. Rojo-negro. Después. Dije que también no me lo iba a comprar y me lo terminé comprando también. Somos así. También bastante... tranquilo. Podrían haber hecho un poco algo más. Pet Shop Boys. Hotspot. Esto me lo compré ni bien salió también. Los Pet Shop Boys no defraudan con las tapas. Siempre... Hasta ahora de todo lo que te mostré, ninguno trae un mísero bonus. Ninguno un mísero bonus. No. Un mísero bonus traen. ¿Dónde quedó el espíritu de editar cassettes con bonus? Che. Qué cosa. Y ahora vamos al plato fuerte. Yo descubrí hace un tiempo que los chinos en AliExpress están editando cassettes. Oficiales, no oficiales.
Saca tu propia conclusión. Esto es una edición, vamos a abrirlo. Ya me gustó, me encanta. Los chinos son unos genios. Los chinos y los japoneses son unos genios para hacer. Claro, ¿ves? Qué grande le pusieron. ¿Cómo es esto? Qué loco, ¿ves? Tiene la tapa ahí, pero vos cuando lo das vuelta le queda... Qué grande. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Hay algún error de ortografía? La isla bonita, celebration, hangout. For minutes, take about. Very hard. No. No hay ningún tipo de... Buenísimo. ¿Esto salió oficial en cassette? No sé, pero a mí me encanta lo que hicieron. Me encanta lo que hicieron. ¿Cómo se vuelve a poner? Me encanta. Lisa y llanamente me encanta, ¿eh? Me encanta. Ahora. Michael, el de Bad, tiene el loguito del HX Pro, del Dolby. Vamos a abrirlo. ¿De dónde se abre esto? Me pasó lo que te pasaba con las galletitas, ¿viste? Que tirás el piolín, te quedás con el piolín en la mano y la galletita no se abre. A ver. Sí, son re truchos, pero está buenísimo. Buenísimo. Las letras. A mí me encanta lo que han hecho. Sea oficial o no. El cassette, el mismo tipo que el cassette del otro, como el de Madonna. Pero a mí me parece súper decente lo que hicieron. Yo qué sé. Divino. Cassette número 2. De Michael. Thriller. Ahora te lo voy a mostrar en la parte de atrás porque está buenísimo. Esto lo hicieron igual que el de Madonna, con la tapita atrás. Mirá qué lindo. ¿Trae algún bonus esto? Raramente pusieron... Claro, pusieron la single version para hacer un cassette de 60 y no de 90. Pusieron Beat It, la single, Pretty Young Thing, la single version, y Billie Jean, la single version. Porque acordate que las versiones comunes duran como 6 y pico todas. Divino, mira. Genial. Y adentro trae el librito también con las letras. Genial. ¿Sabes cuánto me costaron estos? Creo que me costaron 4 libras cada uno. Un lujo, che. Todavía, obviamente, porque te los estoy mostrando, los estoy abriendo ahora, no escuché cómo suenan. Pero si suenan mal, los grabo yo arriba. De nuevo, con el mismo disco, bien. Y chao. Después. Michael Jackson. Live in Concert en Kuala Lumpur, en Malasia. ¿Qué onda? ¿Qué onda será esto? A mí me parece que el vendedor es de Malasia, el que me vendió estas cosas. A través de AliExpress. Porque tenía mucho en vivo en Malasia. ¿No? Yo no sé si Michael Jackson estuvo en Kuala Lumpur alguna vez. Pero bueno. Vamos a creerlo y vamos a suponer. ¿De qué gira es esto? Billie Jean, Thriller, Blood on the Emperor. Sí, de la gira de Black or White. No, de la gira de History es esto. Bueno, la parte de atrás viene así. Divino, che. Lo más probable es que esto se haya sacado de alguna televisación y que el sonido sea un sonido non santo. Así como mal. Pero no me importa, está divina la edición y por lo que lo pagué realmente. Creo que los más caros los pagué 7 libras cada uno. Esto es... No sé qué onda esto. Bueno, Michael Jackson también. Calculo que es una compilación.
Lo vamos a abrir. Y de nuevo. La misma foto que el otro. Divinos. Me encantan, man. Me encantan estas ediciones. Me encantan. Así te lo digo, me encantan. La parte de atrás. Me encantan. Después. Michael Jackson Bad 1987 en Yokohama, que es el que está en todos lados. Esto hay 2.000 millones de bootleg ya de este. Y suena más o menos. Pero salió en todo, salió en CD, en vinilo, lo tengo yo en vinilo 2 veces, creo que lo tengo. Lo tengo en un doble 10 pulgadas y lo tengo en un 12 pulgadas Picture Disc. Me encantan, che. Me encanta, se nota que es el mismo pibe haciéndolos. Porque la tipografía, la fuente de Photoshop y todo eso es toda la misma en todos los discos, pero me parece divino. La calidad es súper buena, más allá de la grabación, la calidad es súper buena. Así me vengan vacíos los cassettes, los grabo yo con... Yo tengo todo esto, lo grabo yo de última. Y el último es otro de Kuala Lumpur, en vivo, Michael Jackson en vivo en Kuala Lumpur. ¿Qué onda? ¿Es el mismo? No, señor. Al parecer, esto debe ser que uno es la parte 1 y el otro es la parte 2. Porque los recitales de Michael Jackson se caracterizan por durar un montón. Entonces seguramente es la parte 1 y la parte 2. La parte de atrás. Están buenísimos, che. Me encanta, che. El sticker este está más o menos pegado, está como dobladete. De los dos lados dobladete. Se nota que es súper artesanal esto, pero a mí me encanta. Y para cerrar el día, a mí el otro día me preguntaron si me gusta Rockshop. Of course que me gusta Rockshop. Y me compré la trilogía de los Profound Mysteries que ellos vendían por su website, que vienen en 3 colores. Los vamos a abrir. ¿Tiene el hilito esto? No tiene el hilito como si fuera las galletitas. Qué mal, Rockshop, qué mal. Este es un disco que está genial. Yo me los quería comprar en vinilo, pero carísimo los 3 vinilos. Entonces dije, bueno, lo que puedo comprar es el cassette. Me lo compro en cassette. Igual presupongo que va a sonar súper bien. Son 3 volúmenes. Uno de cada color. Uno es rojito. Vamos con el otro volumen. Este sí tiene la tirita, ¿ves? Están buenísimos, che. Y obviamente verde, como lo estás viendo. Y el último de los 3. Se rompen las tiritas, che. Ahí está. Es el amarillo. Tienen re poquitita cinta. Y bueno, y esto es mi primera tanda de cassette. ¿Sabes lo que tengo de cassette? Tengo para hacer 800 videos más o menos. Pero te quería mostrar lo último que compré. Que no necesariamente es lo más nuevo, sino que es lo último que compré. Y de vez en cuando te voy mostrando algunos cassettes que voy consiguiendo. Porque están buenos.
Yo después los voy a escuchar y en la próxima entrega de cassettes te voy a decir cómo sonaba esta tanda. Porque tengo una casetera súper buena y, digamos, tengo un parámetro para... Yo tengo un cassette que lo grabé en un cassette de metal que suena súper bien y uso ese cassette de parámetro para ver cómo suenan los otros cassettes. Así que espero que lo hayan pasado bien. Si no me seguís, seguime. Seguime. Déjame likes, comentarios. Los likes son súper importantes porque es como mide YouTube el engagement o qué tanto a la gente le gustan los videos. Entonces dejar un like es lo más rápido así y es lo más benigno para mi canal. Así que les agradezco por haber visto este video y nos vemos la semana que viene.